Vamos a empezar con una oración para que Dios nos hable. Amén. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, maravilloso, misericordioso. Te doy gracias por la oportunidad de haberte conocido, de enseñarme a tu Hijo. Te doy gracias por descubrir ese grandioso tesoro. Yo te pido que tú hables, Señor, hoy a través de mi vida. No quiero añadir absolutamente nada, ni colocar, ni quitar, sino aquello que tú me das, poder transmitirlo a las personas, Señor, con sencillez y humildad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hay una pregunta que envuelve al hombre, ¿verdad? El hombre es un misterio en muchas cosas, y una de esas grandes preguntas y que hacen parte del misterio del hombre es su origen. ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es nuestro origen? Pero sin embargo hay otra pregunta más interesante que nos hace dar vueltas a nuestra mente, y es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el porvenir? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es algo que nos preocupa, no tanto como nuestro origen, sino ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el camino correcto que debemos seguir para estar seguros, para estar tranquilos, para dar en el blanco en la vida? Y desde muy temprana edad el hombre se ha hecho esta pregunta y ha hecho una serie de reflexiones. Todas las religiones, por ejemplo, nos hablan, nos cuentan el origen y los posibles caminos que podemos tomar y dirigirnos para obtener un buen futuro o para vivir una vida plena, eso que nosotros le llamamos felicidad. Sin embargo, es un peligro aquello, porque muchas veces no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. Y me gustaría citar a un prestigioso neurocientífico italiano, Luigi Magistrelli, y dice: el costo de nuestra felicidad, el costo de nuestra libertad es la infelicidad. Aunque está hablando en un campo genético, pero me encantó la comparación que hizo con una simple hormiga. La hormiga sencillamente nace y ella comienza a hacer sus actividades, y ejerce sin preguntarse el porqué de las cosas. Actúa simplemente, se une al grupo y hace su vida. No se tiene que preguntar hacia dónde voy, cuál es mi destino. Sin embargo, el hombre sí se hace esa pregunta: ¿a dónde tengo que ir? Y esa libertad, ese campo tan amplio que tenemos, nos lleva a equivocarnos, a sufrir, a darnos golpes una y otra vez. ¿Será por aquí? Nos estrellamos. ¿Será por aquí? Nos golpeamos nuevamente, y eso hace que seamos infelices. Pero la pregunta sigue estando ahí, sigue siendo vigente en todas las épocas. Aunque hoy en la cultura que estamos en Occidente se quiera matar el misterio del hombre y no preguntarnos aquellas cosas por lo que nos interesa es lo de hoy, lo que puedo hacer hoy, y lo demás no me interesa. Pero sigue estando latente esa pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos? En el libro de Deuteronomio surge una promesa mesiánica, diferente a la promesa de un rey proveniente, un rey que venía con justicia, un Mesías. Nace una promesa en el libro de Deuteronomio capítulo 18, que voy a leer un segundito aquí. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice así: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Se levanta una promesa de un profeta como Moisés, un hombre al cual tenemos que escuchar, un hombre al cual tenemos que guiarnos por sus palabras, un hombre en el cual tenemos que colocar nuestras expectativas y nuestras esperanzas. Nos damos cuenta claramente también en este capítulo, desde muy temprana edad, la Biblia nos narra de cómo los hombres tuvieron esa apertura a conocer la voz de otras cosas que los llevara a
a tener una vida plena, una vida feliz, a llegar a un punto determinado. Y podemos leer aquí también en este mismo capítulo las prácticas que tenían y lo que Dios quería y lo que Dios les dijo que no hiciesen. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Vemos cómo en el mundo, cuando se levanta esta promesa de fe, algo diferente a las demás culturas, que practicaban diferentes ritos, diferentes cosas, encaminados a eso que les dijera hacia dónde tenían que ir, surge algo diferente en el pueblo de Israel que tiene que ver con su fe. Perdón, me hago, que es un poco nervioso ahí. Es que en la iglesia acostumbra a compartir ahí y esto impone un poco, pero bueno. Retomando, surgen abominaciones terribles y prácticas terribles en el pueblo de Israel, pero aquí nace una promesa distinta, algo que tiene que ver con la fe de escuchar a algún profeta. Les dice y les recuerda insistentemente que no hagan esas prácticas. Recuerdo, por ejemplo, el dios Moloch, que era el dios de la tierra, de la fertilidad, cómo entregaban a las primeras criaturas al primogénito, se lo entregaban, era un dios que estaba así en su vientre, era un horno, y cómo lo colocaban en su mano y poco a poco iba rodando hasta quemarse en ese horno a unas temperaturas tremendas, y era para tener la seguridad de que el dios Moloch iba a dar seguridad a sus tierras, iba a haber alimento. Y son prácticas terribles que había en este pueblo de cananeos, pero Dios les advirtió que eran abominaciones, que ellos tenían que seguir este mandato de fe. Luego sabemos que se levanta Moisés, ¿verdad?, que guía al pueblo, que ya vamos a hablar un poco de él. Pero resulta que era complicado para el pueblo de Israel. Y lo vemos en el relato, por ejemplo, que nos gusta tanto, en 1 Samuel capítulo 18, cuando uno de los reyes, Saúl, estando en una fuerte batalla en frente de un ejército filisteo, al no escuchar la voz clara de Dios, al no sentir que Dios le hablaba, a ese silencio a veces tenebroso, él decidió consultar a una bruja, ¿verdad? Es un pasaje de mucha mística que nos gusta muchas veces leer, ¿verdad? Porque era complicado guiarse por esa voz. Pero aquí rápidamente, y a donde quiero ir y al punto que quiero llegar, es que dice un profeta como yo, otro Moisés se prometió. Y la profecía o el profeta no tenía ese hincapié de predecir lo que era el futuro o el presente o el más allá, sino el profeta nos dice la Biblia, y Moisés nos deja claramente qué eran más o menos los rasgos de un profeta. En el libro del Éxodo decía que Moisés hablaba con Dios como cara a cara, como un amigo, ¿verdad? Moisés hablaba, porque de lo contrario no se podría. Si Dios no tuviésemos esa revelación de parte de Dios, a través de que alguien que tiene intimidad, a través de alguien que tiene una relación que le puede ver, entonces el mensaje que nos traería estaría un poco distorsionado, ¿verdad? En la profecía que leí anteriormente hablaba de un profeta que se levantaba, y no se está refiriendo a la institución profética como tal, se refería a otro Moisés, algo diferente, alguien que conocía a Dios, alguien que sabía quién era Dios, alguien que nos podía hablar de Dios perfectamente. Sabemos, los que leemos los libros proféticos, sabemos la crítica tan fuerte que hay a los profetas, porque se ponían al servicio del interés de los hombres y por lo tanto se desviaban muchas veces del mensaje correcto y decían cosas por decir.
Aunque se levantaron hombres, como ya los conocemos, los grandes profetas de Israel, hombres que tenían esa relación con Dios, hombres que tenían un mensaje de Dios, pero aquí se está refiriendo a alguien que tiene una característica especial, que conoce a Dios. Pero más enigmático es aún cuando uno va hacia adelante en el libro de Éxodo 33, en el mismo texto donde dice que Moisés hablaba con Dios. Hay una conversación de Moisés con Dios y él le dice: déjame ver tu gloria, Señor. Y Dios le responde: no te dejo ver mi gloria, porque ningún hombre que me vea puede seguir con vida. Por lo tanto, nos dice que aquel hombre que iba a venir, el segundo Moisés, iba a tener una relación más especial, una relación no parcial, una visión de Dios no parcial, sino una relación y una visión y una comunión completa con Dios. Y aquí es donde nosotros sabemos que se cumplió el tiempo perfecto de Dios, el tiempo hermoso de Dios, y se levantó alguien, la esperanza del mundo, aquel profeta prometido, aquel profeta que teníamos que escuchar, el que nos tenía que decir hacia dónde nos dirigimos. Se levantó aquel profeta. En la Galilea del siglo I conoció a ese gran profeta, que su nombre es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el que teníamos que esperar, la voz que teníamos que escuchar por fin. Aunque Moisés era un hombre de relación con Dios, un hombre importante para el pueblo de Israel, por las grandes hazañas que realizó a través de Dios, siendo un instrumento de Dios, ese éxodo que liberó hasta la tierra de Canaán. Pero los israelitas sabían cuando llegaron a la tierra que esa liberación, ese éxodo había sido parcial, que anhelaban la libertad total, no se habían cumplido las expectativas mesiánicas, anhelaban la liberación de una vez y por todas. Por lo tanto, reconocían y sabían que había de venir otro que iba a liderar un éxodo total, un éxodo que nos llevaría hacia la libertad. Y esta era la esperanza que estaba latente en el pueblo de Israel, este profeta. Y solamente bajo este marco podemos comprender en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, que lo vamos a leer. Capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pues qué alegría saber esto. Qué alegría saber que alguien vino y nos trae ese misterio de Dios a nosotros. Qué bueno es saber que vamos a recibir o recibimos esa revelación completa. Si algo quiere Dios de nosotros, si algo de sentido tiene en nuestras vidas, este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, tenía que contárnoslas y nos las trajo. La gente estaba espantada en Galilea, en Jerusalén, cuando escuchaban hablar a Jesús. Se maravillaban. La Biblia utiliza términos como espanto. Este profeta, ¿de dónde salió? Este hombre nos habla con una autoridad que no proviene de los hombres. Pues claro, no proviene de los hombres, porque este ha venido de la misma esencia. Y hasta este punto he querido llegar, porque yo creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Jesús es la voz a la cual tenemos que oír. Él es la voz por la cual nos tenemos que marcar nuestras vidas, dar pasos en pos de Él, seguirle, escucharle. No hay otra voz que nos hable. Hebreos nos deja muy claro, ¿verdad? Antes nos hablaba por los profetas, por la ley, pero hoy nos habla en la persona de Jesús. Y teniendo esto claro es determinante, porque si nosotros sabemos que Jesús es la voz a la cual tenemos que seguir,
Si tenemos nosotros claros que Jesús es el que tenemos que guiarnos a través de Él, entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿verdad? Ya tenemos solucionado un problema. Ya sabemos y hemos identificado quién es la voz, a quién tenemos que seguir. Pero la pregunta siempre vigente de todos los tiempos es: ¿quién es Jesús? ¿Y qué quiere de nosotros? Y si realmente cada generación, cada persona, cada creyente, cada comunidad, la iglesia de Jesús, sigue la voz de Jesús, sigue la voz de este hombre que nos habían prometido desde hace tantos siglos, el hombre que viene de parte de Dios, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿O qué voz es la que escuchamos? Hace algún tiempo, hace algunos 8 meses más o menos, me hice esta pregunta seria: ¿quién era Jesús y por qué lo sigo? ¿Qué tiene para mí? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de esta sociedad? ¿Por qué soy cristiano? Y atendí el consejo de un hombre. Me dijo, a través de un libro: pero ¿por qué no te sientas a los pies de Jesús? ¿Por qué no escuchas con atención y sed y hambre lo que Él tiene para decir? ¿Por qué no cuestionas lo que dice? ¿Por qué no te alejas y tomas distancia un poco de lo que crees? Y así seguramente conocerás el mensaje y con determinación volverás a Él, y entonces le vivirás. Y tomé la decisión. Hace 8 meses emprendí una búsqueda de Jesús con hambre y sed, con pasión. Y me da tristeza hoy saber que una voz que escucha hoy el mundo, una voz que hoy está empañando por completo todo, está contaminando por completo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y es la voz del bienestar. Qué tremendo lo que está haciendo el bienestar. Una voz que está determinando por completo nuestra actuación en la vida. Hay una conciencia generalizada que nos impulsa a vivir. De hecho, hoy ser adulto significa interiorizar una serie de pensamientos y vivir de tal manera. Hoy en esta sociedad nos creemos libres, pero estamos domesticados. Hoy en esta sociedad nos creemos inteligentes, pero nos dejamos guiar por una línea de pensamiento. Un bienestar que está acabando y está dejando atrás a millones y millones de personas. No se imagina lo que el bienestar está haciendo estragos, pero sabe que se disfraza y parece, aparentemente parece algo noble, algo bueno, algo por el cual vivir, una voz que podemos escuchar y podemos seguir. Al fin y al cabo nos da seguridad, nos lleva a lugares correctos. Me gustaría citar a un padre de la iglesia, Irineo de León. Dice: el error nunca se muestra en toda su desnuda crudeza a fin de que no se le descubra. Antes bien se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. El error siempre se nos presenta de trajes, de colores, y a veces nos dejamos guiar por él. Usted puede creer que hoy en la sociedad del bienestar, por la máquina del progreso, y esto es haciendo un poco de autocrítica, no quiero aquí ofender a nadie, ni mucho menos hago parte del sistema del bienestar, pero yo creo que si no se hace crítica, no se puede salir ni tomar otra dirección. Pero ¿sabe lo que ocurre con el sistema del bienestar hoy? Hoy, por esta máquina del progreso, de emprender, de salir adelante, de proyectar, de avanzar, nos estamos olvidando de muchas personas y están sufriendo. ¿Cómo es posible que hoy nuestros hijos tengamos que recluirlos en guarderías desde muy temprana edad porque no podemos vivir si no están allí? Los dejamos allí desde tempranas edades porque tenemos que trabajar, o si no nos hundimos. ¿Cómo es posible que las personas mayores, los ancianos de nuestras sociedades, también estén quedando excluidos por completo? No sirven, no encajan, nos estorban, hay que trabajar. Ustedes no caben en esta sociedad.
Hay muchas personas que se están preguntando hoy por su futuro y sufren cuando piensan en ello, porque saben que el sistema los excluye, saben que el sistema los va a dejar tirados. Temen a la vejez, porque saben que en esta sociedad egoísta y sin falta de amor, ellos van a quedar por fuera. Los enfermos hemos logrado construir grandes palacios para tenerlos aislados y alejados. Allí están tratados, sí, pero muchas veces no solamente el tratamiento médico es importante, el amor, saber que hacen parte de un grupo, saber que no están excluidos, que participan en una sociedad. Una parte también discriminada fuertemente son las cárceles, los presos, la ES de nuestra sociedad. Un grupo de hombres y mujeres que se están muriendo en las cárceles. Usted sabe que hoy en las cárceles españolas más del 70% de los presos tienen problemas, son toxicómanos, y otro 40% tienen el VIH y se están pudriendo en las cárceles, aislados totalmente, porque no nos interesa. Nos protegemos de ellos para continuar nuestra vida. Hay una ley general de penitenciarías en España, artículo 125, inciso 2, dice: a los presos y las cárceles tienen como objetivo reeducar y reinsertar a los presos en nuestras sociedades. Pero usted y yo sabemos que eso es una gran mentira. Hoy están muriéndose allí, se sienten abandonados, se sienten que no encajan. ¿Saben qué es triste? Que las personas salgan de la cárcel y no se encuentren, no se hallen en el sistema y prefieran otra vez recluirse, porque han encontrado un mundo diferente, un mundo que no es para ellos. Mientras que los malos están en la cárcel, nosotros los ciudadanos buenos y ejemplares estamos en la vida, trabajando. Estas son las paradojas del bienestar. Usted puede creerse que el amor hoy el amor se ha convertido en un negocio. Amamos porque nos conviene, amamos porque recibimos un provecho de una persona. Nos casamos porque claro, tú tienes un salario y podemos cubrir una hipoteca. Y tristemente eso es así, es así como que nos casamos con el interés. O me caso contigo porque me amas, me cuidarás, me proporcionas un bienestar, o me das satisfacción sexual, yo qué sé, pero nos casamos siempre pensando en un recibir, ¿verdad? El amor gratis parece que en esta sociedad ha dejado de existir. Los gritos, los valores que nos dominan están inscritos en todas las instituciones: el bienestar, la seguridad, la satisfacción, el poder, el éxito. Esos son los valores que nos gobiernan. Esas son las voces que hoy estamos escuchando con atención. Es muy triste saber que nadie ama si no recibe nada a cambio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que no tienen nada que ofrecer a cambio, y entonces ellos se quedan sin ser amados. Nosotros en Occidente, el conjunto de Occidente, vivimos parece que en una isla del bienestar. Pero si usted coge un avión o cualquier transporte a más de 4.000, 5.000 kilómetros, se dará cuenta que gente está muriéndose en las calles de hambre y sufriendo pena y dolor. Y esto usted ya lo sabe. Yo solamente estoy recordando algo que es evidente, pero sabe que hace bienestar. Esto lo calla. Hemos aprendido a hacer del hambre, de la miseria, de las enfermedades, datos, números, cifras, lejos, que no nos toquen. No podemos pensar en ello. Una voz catastrófica. ¿Dónde vamos a parar? Cada vez se está excluyendo más personas. Hoy si no tienes una profesión de Harvard, de Oxford, no eres nadie. Millones y millones están excluidas. Un 80% de la población no entra en el bienestar. Ya decía un pensador latinoamericano: el bienestar es un barco con más náufragos que navegantes. Es una realidad. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Yo hoy creo que es muy vigente el mensaje de Jesús y su persona.
Es importante que le escuchemos con atención. Su iglesia es triste, sin modo de criticar, porque la verdad es que no me gusta criticar, porque es triste ver cómo hoy los púlpitos se han convertido en catapultas del bienestar. Se predica un Jesús que te lo da todo, todos tus caprichos, y es triste, es muy triste, no es real. ¿Sabe qué? En este sistema algún día usted y yo vamos a quedar excluidos, ya sea porque seamos viejos, ya sea porque nos quedemos en el paro, ya sea porque nos caiga una enfermedad terminal. Pero lo más probable, amigos, es que usted y yo nos veamos sumergidos en ello. Es triste, duro, pero usted seguramente me podrá decir que no estoy diciendo aquí nada que usted no conocía antes, ¿verdad? Y aquí viene el tema importante: Jesús. Me encanta leer lo que ocurrió con Jesús. Aquella Galilea del siglo I y Palestina, sociedades completamente corroídas también. Esto tampoco es nuevo, siempre ha ocurrido, no nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que hoy es una burla, porque cada vez que crece el mundo son pocos los que amasan grandes capitales que al fin y al cabo no sirven para otra cosa sino unos números y unas cifras en la pantalla. Pero en la Galilea del siglo I ocurría lo mismo. Gente marcada por la exclusión. Gente marcada, sin esperanza, alejadas de todo y de todos. Jesús llegó a una religión donde no hacía otra cosa que excluir a las personas. Dejaba atrás a muchos. El sistema romano era horrible. Pocos terratenientes habían en Séforis, en Tiberíades, en las grandes ciudades de Palestina. La demás gente, sálvese quien pueda. Pero la esperanza del reino, el profeta de la esperanza, el profeta de la compasión surgió ahí, donde los excluidos, donde a los que nadie quiere, a los que nadie se coloca a pensar. Ahí vino Jesús. ¿Saben el tema de las mujeres en aquel tiempo? Había un rabino que decía: era mejor quemar la Torá que ponerla en manos de una mujer. ¿Usted puede creer esas cosas? ¿Usted puede creer cómo la mujer era marginada y retirada y dejada a un lado? ¿Usted puede creer cómo los enfermos se morían pudriéndose en las tumbas, los leprosos, alejados? La gente con hambre, la gente sufriendo, pero ahí surgió la esperanza. Jesús vino y trajo esperanza, y no solamente esperanza, sino que se implicó y se comprometió y trajo esperanza a muchos, a demasiados. Jesús hablaba de parábolas tremendas. Permítame citar una, la de Lázaro y el rico. Y había un hombre que se vestía de lino y de fino y andaba su vida de festín en festín, fiesta en fiesta. Y había otro hombre a su puerta del palacio, un hombre pobre, miserable, lleno de llagas. Los perros venían a lamberle y anhelaba con deseo poder comer de lo que se caía de la mesa de este rico. Un pobre desgraciado que nadie le hacía caso, nadie lo atendía. Solamente una cosa, una esperanza: su nombre, mi Dios es mi ayuda. Y Jesús narra solamente la realidad, desenmascara el gran problema del hombre y ve cómo el egoísmo hace crear abismos tan grandes entre la misma sociedad, entre la misma humanidad. ¿Cómo es posible que este rico nunca se haya fijado
en Lázaro? ¿Cómo es posible que nunca haya atendido a Lázaro? Pero afortunadamente, Dios tiene la última palabra y un día tuvo que dar cuentas. Y sabe, no fue condenado aquel hombre rico porque abusara de los pobres. No fue condenado este hombre por vivir fuera del marco de la alianza. Fue condenado simple y llanamente por la indiferencia. Y esa indiferencia marcó un abismo todavía más grande entre aquel hombre y Lázaro. Jesús desenmascaró la indiferencia. No es posible que hoy nos podamos ignorar esto que está ocurriendo. No es posible que pasemos de largo. No es posible que hagamos estas cosas. Tenemos que vivir una vida de compromiso, de amor hacia los demás. Si seguimos la voz de Jesús. Si seguimos la voz de Jesús, tenemos que ser conscientes de que personas a nuestro lado están siendo víctimas de innumerables cosas horribles, desastrosas, depresiones, crisis económicas horribles. Dios en este tiempo nos ha dado la oportunidad de trabajar en el barrio Raval. Nos hemos metido en el barrio Raval. ¿Y sabe la cantidad de situaciones tan desastrosas? Catalanes que están pasando por una vida difícil, complicada, mujeres en la prostitución. Es terrible lo que uno ve en aquellas calles. Cuando uno se inmiscuye, ve, siente, habla, escucha lo que está ocurriendo. No podemos ser indiferentes ante esto. Tenemos que abrir bien los ojos. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia volcada, totalmente volcada hacia las personas que sufren. Tenemos que comprometernos. No podemos escuchar la voz del bienestar. La voz del bienestar solo nos hace pensar en nosotros mismos y los demás que se arreglen como pueden. Y no puede ser así. No podemos escuchar eso. Allí donde hay un cristiano, hay una persona que representa esperanza, porque representa una voz de justicia, porque representa una voz de amor, de compasión, la voz de Jesús. No podemos pasar de largo ante la situación. Es increíble. Antes les hablaba de la isla del bienestar, pero es que España está sumergida en una profunda crisis de muchos aspectos. Gente que está gritando que le amen, gente que está gritando que le acompañen a vivir, gente que está gritando que alguien se fije en ellos. Permítame citar la última parábola de Jesús. Y había un hombre, un camino de Jerusalén a Jericó. No lo leo porque es que me pongo más nervioso. Pero había un camino de Jerusalén a Jericó. Un judío iba caminando y unos asaltantes lo destrozaron, le robaron todo lo que tenía, lo golpearon, lo tiraron al suelo, lo dejaron moribundo, medio muerto, sin esperanza, tirado, reclamando ayuda. Y resulta que pasa un sacerdote. Jericó era una muy importante ciudad sacerdotal. Pasa un sacerdote y nos dice el texto que da un rodeo y sigue. Un hombre comprometido, un hombre que hablaba de salvación, que hablaba del Mesías, que hablaba de justicia. Luego pasa un levita, un ayudante del templo, y también da un rodeo, la indiferencia, y continúa su camino. Pero viene un hombre samaritano, se implica, no se pregunta por qué. Es curioso que en el Evangelio de Lucas esta parábola está en un contexto, en un diálogo de un fariseo con Jesús. Un diálogo que se ve de aquellos hombres que solo les importa la ley y las palabras, que le preguntan a Dios a quién amo y a quién no tengo que amar. Un hombre que se está pensando y se está dejando cosas tremendamente importantes. Y este hombre se implica y recoge al samaritano, lo cura con lo que tenía probablemente un comerciante. Nos habla después de un mesón que conocía seguro al mesonero, una ruta comercial transcurría por allí. Se
Según un comerciante que pasaba por allí, un samaritano, alguien odiado y despreciado por los judíos. Tenían una riña estos dos pueblos, aunque no siempre fue así. Pero en este momento, en el contexto que Jesús está contando la historia, los fariseos hace pocos años les habían regado y esparcido por el templo huesos de animales muertos, y habían, en un día de la Pascua, y habían quitado la pureza del templo, y los judíos estaban mosqueados, tenían rabia, y precisamente les habla de este samaritano. Y un samaritano, y cuando yo creo que los judíos que estaban escuchando esta parábola decían: el samaritano seguro pasa y los remata. Pero no fue así. Este hombre no se preguntó quién era su prójimo, sino solamente tuvo compasión. Se lanzó, lo ayudó, lo vendó, se implicó, lo llevó al mesón y allí lo dejó, y se hizo cargo de sus gastos. ¡Qué tremendo! Los padres de la iglesia leen este texto de una manera muy cristológica. El camino de Jerusalén a Jericó para ellos era una alegoría. Significaba el camino de la vida, el transcurso de la humanidad. Aquel hombre judío era nosotros, el Adán, el hombre que vino los desastres, el pecado, nos golpeó, nos tiró, nos dejó medio muertos, sin esperanza, sin ninguna ayuda. Pasaron los sistemas religiosos, los sacerdotes, los sistemas políticos pasaron de largo, dieron un rodeo, pero avanzaron. Pero vino un hombre que no era del pueblo, alguien a que los padres le conocían como Jesús. Vino alguien que no era de los nuestros, vino y se implicó, nos abrazó, nos curó, aún sin merecerlo, se implicó. Y aún siendo pecadores, vino y murió por nosotros. Continúa la alegoría, aunque es muy diversa, pero llevan al mesón, lo deja en la iglesia, en aquel lugar donde deja a este hombre, al hombre, lo deja para que comience un proceso de restauración. Me gusta esta alegoría, aunque se sale un poco del contexto. Bueno, aunque nunca se va a salir del contexto cuando se trata de Cristo, es la finalidad, nos habla del reino. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Me encanta la palabra que utiliza el Evangelio de Lucas, compasión. Cuando leí qué significaba la compasión en los términos arameo y hebreo, proviene una palabra que es ramí, una palabra que implica el amor que siente una madre cuando lleva a su bebé en las entrañas. Y tiene varios matices: el que cuida, el que da, el que protege, el que ama. Jesús sintió compasión por las personas que quedaban atrás, sin esperanza, y nos recuperó. ¿Y cuánto más no nosotros? Alguna vez estuve, en los 4 meses que estuve aquí, el pastor Paco dio una predicación del programa de Jesús en Lucas 4:1, la misión la cual iba a desempeñar, la esperanza. Y el pastor hablaba y terminaba diciendo que la misma misión de Jesús era delegada a su iglesia. Pues si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Él ya lo hizo por nosotros. Yo no sé usted, pero yo sentí ese amor que me cubrió. Ese amor que me envolvió. Cuando vi a Jesús, comprendí mi pequeñez, pero entendí la grandeza de su amor también. Y por eso es que no puedo pasar de largo, aunque me cuesta, pero no puedo pasar de largo. Hoy la sociedad necesita que la iglesia tenga compasión por los que están ahí fuera. No sé qué pasó cuando me ungieron, pero vine disparado para Barcelona. Salgo muy seguido a evangelizar en la semana en las calles de Barcelona, a veces con un grupo grande, a veces 2, pero veo la gran necesidad de las personas. Y cuando yo entendí que la voz de la esperanza, esa voz que estamos anhelando desde el principio de los tiempos, que nos dirija, que nos lleve a la plenitud total, y encontré esa voz, cuando yo voy a las personas,
Solamente quiero que ellos escuchen que hay esperanza, que hay vida, que hay una oportunidad. Hay que comprometernos, de verdad. El amor es algo tremendo. Es la expresión más concreta de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Es lo que nos caracteriza a nosotros, el amor que damos, el amor gratis. Los valores de Jesús es ir por los últimos, ama gratis. No te permitas colocar en el mundo de la seguridad. Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. El 40% de Europa cree que hay algo después de la muerte, pero de este gran porcentaje, muchas personas no ven algo de práctico en su vida diaria. ¿Sabes qué les digo? Europa hoy en esta crisis que está sumergida, España en esta crisis de fe, no les interesa nuestra ortodoxia, no están dispuestos a escucharnos. Pero ¿saben qué pasa cuando descubren el amor? Se derriten. Hace poco estuve predicando en el Raval a unas 100 personas de la calle, y cuando termino de predicar se me acerca un grupo y uno viene llorando y me dice: tú has contado mi historia, me siento tirado. Y ahí te dije: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con estas palabras que dije? Algunos de ellos nos los hemos llevado para la casa, esperando que ocurra algo. Hay una gran necesidad, hay una tremenda necesidad. No sabe, estos días tengo el corazón lleno porque estamos trabajando allí con un grupo de adolescentes, todas personas de aquí, y es tremendo lo que Dios me permite ver. Hace poco tuve una conversación con una persona de estas, era de noche, estaba en el Facebook y me escribe y me dice: hola Juan. Y yo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dije: está muy tarde ya para hablar. Me dice: sí, ya me voy a dormir. Me dijo: ¿sabes qué es lo mejor que me ha pasado en este último año? Yo le digo: no, cuéntame. Haberlos conocido, a la comunidad, a la iglesia. Yo le dije: qué curioso, porque a nosotros ha sido también lo mejor que nos ha ocurrido conocerte. Dice: Juan, gracias por lo que están haciendo por mí y por mi familia. Dice: no sabes lo que representan ustedes. Me coloca: sois maravillosos. Yo le respondí: maravilloso es Dios. Nosotros solo hacemos lo que Él ha hecho por nosotros y le damos gracias porque también lo hemos hallado. ¿Sabe qué me respondió esta persona? Yo no creía en Dios y me lo planteaba, pero quiero conocer a este Dios porque quiero hacer cosas por Él. Hay mucha gente que la está pasando mal, de verdad. Volquémonos en amor hacia las personas. Esta voz del Evangelio, esta voz que nos trajo al Padre, nos reconcilió con Él, nos amó de tal manera que nos dio sentido a nuestras vidas, nos dio una esperanza y nos acogió y nos levantó. Y aquellos que estamos enfermos sabemos que en Jesús estamos seguros. La enfermedad no es un problema, porque encontré algo más grande que la enfermedad, y es el amor de Dios. Ustedes conocen bien el caso de la diabetes. Para terminar, un tremendo golpe para mi vida, pero fue ahí y solo ahí cuando descubrí el amor de Dios y me quedé rendido. Me recuerdo el 18 de agosto en el hospital insular de Gran Canaria. Tenía una vista al mar espectacular, eso sí. Duré 15 días allí sin saber por qué había ocurrido. Me dejaron una Biblia allí y comencé a leer.
Cuando descubrí esto, pensé que no había pasado nada, una esperanza enorme, una alegría tremenda. Mis padres se impresionaron, porque yo decía gracias a Dios por la diabetes. Y mirando hacia esa ventana le dije: hoy te entrego mi vida. Mis planes serán tus planes. Yo no pinto nada. Voy a amar a las personas como tú me has amado, Señor. Y les digo una realidad: comprometámonos, no pasemos de largo. No pasemos de largo ante el sufrimiento de las personas, mujeres que están siendo golpeadas por mucha física, de palabras verbales. Acerquémonos, acojamos a las personas. Jesús no tenía instrumentos políticos para hacer una reforma, no tenía los instrumentos económicos para llevar a cabo el reino de Dios. Pero ¿saben qué hacía Él? Abrazaba a los niños que se sentían desprotegidos, tocaba a los leprosos para que se sintieran parte de la sociedad, que supieran que ellos no estaban por fuera, que eran tan parte de la sociedad y que Dios los amaba aún más. A las prostitutas y a los publicanos los acogió en su mesa, con gestos sencillos, pero que generaban una transformación trascendente. Yo le invito, iglesia, a que nos movamos, despleguémonos. Es un privilegio. Me encanta estar en Europa en el siglo XXI. Me encanta que me digan que Dios no existe. Me fascina. Es un reto enorme, pero ¿qué les vamos a traer? ¿Los vamos a derrumbar con nuestra ortodoxia, nuestros pensamientos, nuestros esquemas, nuestras tradiciones, nuestras formas? ¿O los vamos a despedazar con el amor de Dios? Amén. Es un reto. Yo le invito a usted a que nos movamos. Es una experiencia única. Seguir a Jesús es algo, parece sin horizonte, pero es lo más seguro que hay. Cuando vinimos a Barcelona, bien contaba mi padre que no teníamos nada. Yo no sé qué se me pasaba por la cabeza en ese momento, pero no sabía absolutamente nada. Pero le puedo decir que cuando uno se mueve de esa seguridad y da pasos a este Dios de amor, le aseguro que no lo dejará usted nunca. Así que vivamos el Evangelio. Cristo es una realidad, su voz sigue siendo vigente. Escuchemos la voz de Dios. No le vivamos con palabras sublimes, vivámonos desde la vida, desde la realidad. Amemos. España está esperando que despleguemos el amor. No que le hablemos de finanzas ahora. Hablemos de este amor de Dios. Señor, Padre, Dios bueno y misericordioso, Señor. Pero al fin y al cabo, ¿quién somos? ¿Qué posición podemos tomar, Señor? Gracias por darnos a Jesús. Gracias por poderle escuchar. Gracias por dejar que entrara en nuestras vidas y lo transformara todo, Señor. Pero hoy, Dios mío, en una sociedad del caos, del despilfarro, de la indiferencia, permítenos representarte con honor. Permítenos representarte con valentía. Que podamos amar gratis a aquellos que lo necesitan. Que podamos implicarnos como aquel fariseo que no solamente dijo 4 frases bonitas de aliento, sino que se bajó de su cabalgadura, lo subió, se incomodó, costeó de lo que tenía, mucho poco, pero lo dio. Necesitamos oír tu voz con fuerza, Señor.
Te doy gracias por la iglesia, porque es lo que preserva, lo que mantiene. Si hay esperanza en el mundo es porque hay hombres y mujeres que te llevan en el corazón y en lo más profundo de su ser. Déjanos amarte y déjanos amar a los otros, Señor, con libertad, que podamos llevarlo a cabo. Te pido por estos 43 municipios. Ayúdanos a entrar allí, Señor. Ayúdanos a desacomodarnos y a tomar decisiones motivadas por el amor que profesamos hacia ti. Y actuar, Señor. Actuar. Cuanto más podamos. Que ese espíritu que te determinó, el Espíritu Santo que estuvo ahí presente desde el primer momento, desde el bautizo, ese espíritu que nos lleva a pregonar libertad, a liberar a aquellos que están cautivos, sea el espíritu que hoy esté en la iglesia, que reine en la iglesia, Señor. Gracias una vez más. Gracias por tu amor, que nos deja todos los días enamorados, Señor. En el nombre de Jesús, que es por quien vivo, por quien vivimos, por quien tenemos pasión de levantarnos un día más, por quien es nuestra vida en definitiva. Amén.